sale mal desde nuestro punto de vista, como el voto en el tema Venezuela, que ha costado la renuncia a su condición de embajadora de Alicia Castro en una dignísima decisión de la ex embajadora en el Reino Unido y antes todavía en Venezuela. Porque hay un panorama muy distinto, de muchos matices, para expresarlo mejor, dentro del Frente de Todos. No cabe ningún tipo de duda. Hay derecha e izquierda. Hay una izquierda dura, hay una derecha nostálgica de cuando podían hablar más desde la derecha. Y todo esto ha sido manejado de una manera aceptable, porque las fisuras en el gobierno no han tenido evidencias como la que podría quedar en claro hoy con la renuncia de Alicia Castro. Hay que renunciar a una embajada, pero está bien lo que hace Alicia Castro. No se puede convivir con un gobierno como funcionaria que piensa tan distinto. Si uno piensa demasiado distinto, no puede aprovechar el extraordinario halago profesional y económico, supongo, que puede significar una embajada como la de Rusia, un país importantísimo y seguramente en el futuro cada vez más para la Argentina como para el resto del mundo. No quiero ser embajadora de un gobierno con el que me permito discrepar de esta manera. Y a mí me parece que está muy bien, una cosa o la otra. Y como eligió estar condenando lo que se había resuelto con Venezuela, también presenta la renuncia. Es urgente, vos lo titulabas, pero hay que precisar porque tenemos la carta de renuncia de la ex embajadora en el Reino Unido y Venezuela, y es actual funcionaria hasta esta carta del gobierno de Alberto Fernández porque era la embajadora designada para Rusia. Alicia Castro había suspendido su viaje a Rusia por motivos de la pandemia. Sin embargo, esto está ocurriendo ahora con una carta contundente de renuncia indeclinable. Hoy quiero presentar mi renuncia como embajadora porque no estoy de acuerdo con la actual política de relaciones exteriores. Tenemos los párrafos más importantes de la carta de Alicia Castro. Es casi un manifiesto político de renuncia y de explicación de los motivos de la renuncia. La carta comienza agradeciéndole al gobierno nacional y en especial a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por haberme honrado, dice Alicia Castro, con la designación como embajadora en la Federación Rusa. Tenía planificado mi traslado para el mes de abril, pero en marzo, con el placer concedido por Rusia, inicié el periodo de aislamiento preventivo y ahí explica que estaba suspendido. Párrafos centrales de la carta de renuncia de Alicia Castro que vamos a desarrollar ahora mismo. El 6 de octubre, en el 45 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el voto de Argentina acompañando la resolución del Grupo de Lima constituye un dramático giro en nuestra política exterior y no difiere en absoluto de lo que hubiera votado el gobierno de Macri, escribe Alicia Castro. De hecho, el Grupo de Lima fue creado durante la restauración neoliberal por un grupo de gobiernos de extrema derecha, alentados y financiados por los Estados Unidos con dos objetivos explícitos: promover un cambio de régimen en Venezuela con idéntica matriz de los operados por Estados Unidos en Oriente Medio y desarticular el bloque regional. Estas son las argumentaciones por las cuales Alicia Castro renuncia al gobierno de Alberto Fernández. Dice Alicia Castro, nadie ha estado más expuesto al linchamiento mediático que el gobierno de Venezuela. Es bien conocido cómo orquestan las agencias gubernamentales de los Estados Unidos sus planes y explica las intenciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos y al Grupo de Lima que no le preocupan las flagrantes violaciones de los derechos humanos. Cabe preguntar por qué, dice Alicia Castro, el gobierno de los Estados Unidos y al Grupo de Lima no le preocupan las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Honduras o en Colombia, y explica las situaciones de cada uno de esos países que tuvieron en su momento acuerdos de paz firmados y recuerda el progresismo latinoamericano con Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Fidel Castro. Nadie puede ignorar, dice Alicia Castro, que hoy Venezuela está bajo asedio, sometido a un bloqueo criminal que priva al pueblo de medicinas, alimentos, insumos esenciales. Dice Alicia Castro, aportar a intensificar ese asedio es
por lo menos irresponsable. Habla de la resolución que votó positivamente la Argentina. Dice, esta resolución, además de condenar enérgicamente a Venezuela, en consonancia con las expresiones de la oposición, promueve la franca injerencia en los asuntos internos, decide prorrogar por 2 años el mandato de una misión internacional independiente, entrecomilladas, que fue constituida por 3 personas sin ninguna representación, designadas por el Grupo de Lima, que se limitó a recibir desde Panamá informes por mail de la oposición venezolana que nunca fueron constatados. Habla también del cinismo por el tema del COVID que expresa la resolución y cómo Venezuela atravesó el tema de la pandemia. Y dice, no me voy del frente de todos y todas al que el kirchnerismo aportó tanta energía, tantos esfuerzos y la mayoría de los votos y construyó tantos sueños, lo dice entre signos de admiración. No podría seguir instrucciones de Cancillería que no comparto y que considero reñidas con el interés de la nación. Quiero actuar, dice Alicia Castro, con responsabilidad y transparencia, que nadie se preocupe o perjudique por mis declaraciones, ni conocer preocupaciones en off por los medios de prensa comerciales. Mi posición y mi ideal de construcción de la patria grande es hoy, como fue durante los 2 gobiernos de Kirchner, y seguirá siendo firme e inclaudicable siempre. Así termina la carta de renuncia a este manifiesto político. Alicia Castro, que recordemos, está presentando su renuncia, dice, hoy quiero presentar mi renuncia como embajadora porque no estoy de acuerdo con la actual política de relaciones exteriores. Y lo bien que hace, cuando no hay una idea común con el gobierno, dar el paso al costado es lo aconsejable. Por supuesto que pienso como Alicia Castro en cuanto a las connotaciones que tiene el voto de la Argentina. La felicitación bastante irónica de Juntos por el Cambio lleva en el vientre justamente el recuerdo de actuar como a Macri le hubiera gustado, como a Patricia Bullrich le hubiera significado algo importante. Una pena, y también una pena perder a Alicia Castro, que es una embajadora de lucha, en realidad ideal para países donde hay un gran contacto y una problemática. Eso queda en el camino, por lo menos de momento. Las circunstancias políticas a veces pueden cambiar. Hay muchas cosas que hay que reconocerle al gobierno argentino. Aquí está Evo Morales, no en cualquier lado. Aquí se le ha hecho una pelea grande a Bolivia, al gobierno asesino de Yáñez, y ya vieron ustedes cuál fue la respuesta hace poco tiempo de ese gobierno. Y aquí se había dicho, y espero que se sostenga, que las elecciones en Venezuela, las próximas, tienen valor, que le da validez a las elecciones de Venezuela, con lo cual se va a respetar el juego democrático de Venezuela. Muy triste sería que esa posición cambiara. Frente a lo que hace la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, sumarse, nos da mucha pena porque sabemos perfectamente de dónde viene todo esto. Lo dijo con elocuencia la carta de Alicia Castro. Es un tiempo de muchos problemas, de mucha confrontación internacional. La embajada de los Estados Unidos es una embajada de Trump, o sea, peor que lo que de por sí es una embajada de los Estados Unidos. La presión que fue llevar el otro día a Cancillería es una vergüenza que el gobierno argentino tiene que reparar y estar muy atento para que no intente este señor convertir a la Argentina nada menos en una colonia. Hay que pararlo, hay que decirle que aquí manda el gobierno de la Argentina. El señor está pensando distinto, habló de la justicia, se metió anticipadamente con el tema Venezuela, intentó dejar mal parada a la propia Cancillería, que había emitido un comunicado en el que no se daba cuenta de lo que habían hablado con Venezuela, pero eso sí lo hicieron. Ellos tuvieron la personalidad, entre comillas, o sin ellas, de anunciar que habían hablado mucho. Fue lo más importante que decía el comunicado de la Cancillería de los Estados Unidos. Y se suma la Interpol. Ayer apareció un tuit de Robert Noble diciendo que todo lo que hay para decir de la Interpol en el tema del memorándum con Irán, lo tiene que decir él, que fue el protagonista. Pregúntenle a Robert Noble, dice Robert Noble. ¿Qué es esto de Interpol cruzándose en el camino de Noble a título personal convocado por la justicia argentina y diciendo no, lo que vamos a responder somos nosotros? Estamos hablando de embajada de Estados Unidos, pero también de un gobierno de Estados Unidos que se lleva todo por delante. No nos olvidemos que el drama de la deuda
de la Argentina tiene mucho que ver con Trump, que pretendía darle todo el dinero que fuera necesario para que Macri se mantuviera en el poder.